Buen día, una alegría verlos a todos y también a los que están en el Zoom, acá en la camarita, les mandamos saludos también, recordándoles que estamos acá en Fernández Crespo y Paysandú. Anímense, vengan y compartan la comunidad, la comunión con todos los hermanos aquí presentes. Vamos a leer juntos el pasaje del capítulo 29 del profeta Jeremías a partir del versículo 4. Profeta Jeremías, capítulo 29. Voy a dar lectura en la nueva versión internacional, y dice así, versículos 4 hasta el 14. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes. No hagan caso de los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es una mentira. Yo no los he enviado, afirma el Señor. Así dice el Señor: cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. El versículo 11 de este capítulo es de lo más atractivo y esperanzador, y tal vez el más llamador para memorizarlo y tenerlo como referencia para darnos aliento o a darle aliento a alguien que está en tiempos difíciles en su vida personal o una colectividad entera, como es el caso del profeta Jeremías escribiéndole a este grupo de personas en una situación muy especial. Sin embargo, ¿cuál es el contexto en el que escribe el profeta? ¿Qué estaba pensando en ese entonces con el pueblo de Dios? Porque a veces sacamos el 11 de todo el contexto y lo aplicamos como una promesa general, pero el profeta lo dijo en una situación muy específica que me gustaría ver. Todos en algún momento hemos dicho: yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Y cómo nos alienta a escuchar eso, que alguien nos diga, y nos motiva a llevar adelante. El mundo en el que tuvo que desarrollar su ministerio el profeta Jeremías tiene mucho de similar al del siglo XXI actual en el que estamos viviendo ahora, porque las condiciones sociales, económicas, políticas, espirituales se repetían y las vemos hoy también repitiéndose entre nosotros. Así que eso hace muy pertinente estudiar su mensaje en los tiempos que estamos viviendo. Y este capítulo, a diferencia de otros, es una carta. Y es una carta que envía en un momento crítico de la nación de Israel, dirigida a todos los desterrados y enviados a la cautividad en Babilonia por Nabucodonosor. Ustedes pueden leer el contexto en que se da esta situación específica del envío de la carta si leen Segunda de Reyes
los últimos capítulos y encuentran lo que había pasado con el rey Jeconías o Joaquín y Sedequías, y en el medio de esos dos reinados y lo que había ocurrido con la llegada de Nabucodonosor a Israel es que se produce la escritura de esta carta y se la envía a los deportados que habían sido llevados a Babilonia en un momento muy especial. Jerusalén todavía estaba en pie, el templo todavía estaba en pie, el culto y adoración todavía se desarrollaba en Jerusalén y había conexión todavía entre los que estaban siendo deportados y los que quedaban allá, y había toda una serie de dinámicas que se estaban dando. El profeta Daniel también más tarde menciona esta carta y su contenido cuando uno lee el capítulo 9, en la cual seguramente escuchó, siendo un jovencito, su lectura en Babilonia o la leyó por sí mismo, pues era de los príncipes de Judá llevados a la deportación. A pesar de esta terrible situación que describe la realidad del momento, Jerusalén, como decíamos, todavía le estaba dando esperanzas a esta gente que estaba en Babilonia viviendo situaciones de destierro, de cautividad. El rey Jeconías, Joaquín, estaba preso en Babilonia junto con su madre, y el que había quedado al frente designado por el rey conquistador fue Sedequías, un pariente también de Joaquín, pero designado a dedo por el invasor, haciéndolo eh, una persona que tenía que estar al servicio del imperio, pagar seguramente una contribución monetaria importante o en especias, porque el imperio también se necesitaba alimentar, y tenían entonces ahora una forma de una provincia dentro de lo que era el imperio babilónico creciente en el momento. La carta no estaba dirigida y no incluía a los que permanecían en Jerusalén. Es una carta dirigida a los que estaban en Babilonia en ese momento histórico bien específico, los que habían sido deportados y estaban como esclavos allí. El versículo 4 dice: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, identificándose en el encabezado de la carta hacia estas personas con el nombre de guerra y soberano, Dios de los ejércitos, mostrando al comienzo de la carta un tenor de marcialidad, de severidad, con que estaba enviando el mensaje que la gente allí estaba. No se presenta con alguno de los otros nombres tiernos que se usan mucho en el Antiguo Testamento para la figura del Señor, en este caso, dándoles un llamado de atención en el tono que les estaba escribiendo. No era el dulce y tierno pastor del Salmo 23, no era el que los guiaba por el desierto en una forma de nube o de columna de fuego. En este caso era el Dios de los ejércitos y se plantaba ahí como el supremo jefe con un tono que estaba dando de alguna manera, pasando revista a sus tropas de alguna forma que allí estaban y dándole órdenes a sus súbditos con firmeza en esa situación. Ese Dios de los ejércitos le escribe, y aquí están los remitentes de la carta: a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia, dice la versión de la Biblia de las Américas. Así que están en esa decisión, cautivos, desterrados, esclavos del imperio por decisión de Dios. Yo los envié a la cautividad, yo los envié al destierro. Están en esa condición por mi decisión y en cumplimiento de todo lo que el Señor tenía para ellos. Israel y su liderazgo, si uno lee la historia en Segunda de Reyes y los primeros 28 capítulos de Jeremías, encuentra que había abandonado completamente su compromiso con el Señor, la obediencia a sus mandatos, habían quebrado el pacto con el que el Señor los había sacado de Egipto e instalado en la nueva tierra, y habían abrazado decididamente, obstinadamente, endurecidamente la perversión y la idolatría. Y si usted lee los primeros capítulos de Jeremías, se va a dar cuenta del estado de situación que estaba viviendo ese pueblo. Así que esto nos muestra que las condiciones personales y colectivas de esta gente son permitidas por Dios y que nada escapaba a su control y voluntad permisiva en ese tiempo que estaba viviendo el pueblo. Sin embargo, Dios no abandona al pueblo ni los olvida, no los deja
arréglense, sino que extiende su mano, manda a Jeremías a escribirles con un propósito bien claro en su mente, para dar instrucciones de cómo vivir en circunstancias tan penosas, de cómo vivir en circunstancias tan tristes en su vida, deportados, desterrados, alejados de su cultura, de su identidad, de su gente, de sus raíces, de su lugar de convivencia diaria, donde tenían sentido y pertenencia, y aún en medio de todo el derrumbe, de todo lo que estaba pasando, de sus seguridades, les envía una carta donde dice que tiene planes de bienestar, un futuro lleno de esperanza, motivándolos a encarar el tiempo presente de crisis y de dolor de manera productiva. Lo más seguro para este grupo de personas desconcertadas, seguramente colapsadas en muchos aspectos de su vida, en un lugar que no conocían, en una cultura que les resultaba foránea, con costumbres, un idioma que no entendían, la comida tan diferente a todo lo que debían enfrentar, en las cosas que se hacían diariamente, cómo se obtenían los recursos diarios para las cosas más simples de la vida, le dejaban con ganas, como dice el Salmo 137, de solamente sentarse a las orillas de los ríos de Babilonia, dedicarse a llorar y lamentar la situación en la que estaban viviendo. Es que es comprensible, ¿verdad? ¿Quién quiere emprender y hacer algo cuando lo han desterrado, lo han expulsado de su país, lo han llevado como esclavo, lo han sometido, le han quitado todos los hábitos, todas las costumbres, como en el caso de Daniel le querían quitar el nombre, le querían quitar el tipo de alimentación, le querían marcar todo un régimen de cómo se hacían las cosas y aprender un nuevo estilo de vida, y así los tenían. ¿Cómo se sentiría usted en esas condiciones? ¿Cómo se sienten, por ejemplo, nuestros hermanos venezolanos, cubanos y de otras nacionalidades que llegan aquí y se sienten que están en otro contexto, con otras realidades, habiendo perdido todas las referencias de lo que han dejado atrás y tienen que venir a instalarse un nuevo lugar con todas las exigencias que eso tiene, que a veces no hay toda la amistad y amigabilidad necesarias para poder encontrar un lugar donde desarrollar su vida? A ese grupo de gente, en ese tipo de condición, en ese tipo de necesidad y totalmente derrotados ante lo que era la vida, Jeremías les debe escribir una carta de aliento, de corrección e instrucción de cómo vivir en esas condiciones, de cómo vivir en tiempos tan exigentes y difíciles. Hoy el mundo en que vivimos, podríamos decir de alguna manera, es una gran Babilonia. El espíritu de ese mundo descrito a lo largo de todo el texto bíblico como modelo o símbolo de todo lo que se opone a Dios y trabaja contra lo que es el plan de Dios y busca destruir al pueblo moral, política, económicamente. Vemos cómo funciona a todo motor, cómo se mueve a todo empuje hoy tratando de establecer una ideología, una manera de pensar, una manera de entender el mundo y la vida, una manera de ser engranajes de un sistema productivo que nos quiere utilizar de muchas maneras, y hasta donde Dios diga basta y quiera intervenir en la historia para ponerle final, en ese régimen tenemos que aprender a vivir y poder movilizarnos como personas de fe que tienen convicciones eternas. Mientras tanto, estamos en ese tipo de mundo. Estamos constantemente tratados como desterrados en muchos aspectos, donde sentimos que se ataca muchas veces nuestra identidad, donde se nos impide muchas veces sostener nuestras creencias, y hasta la legislación, como pasaba en Babilonia y pasa hoy, se opone hasta a nuestras propias ideas morales y éticas de cómo vivir la vida, nuestra identidad. Se nos trata de imponer ideológicamente todo un sistema que opera contra lo que creemos y sentimos. Dios nos pide, aún en medio de esos contextos, una actitud diferente. No sentarnos a llorar a las orillas de los ríos de Babilonia.
no sentarnos apesadumbradamente a quejarnos y a decir lo horrible que está todo y no hacer nada por cambiar la situación. No sentarnos a mirar quejosamente y simplemente dejarnos estar y llevarnos por la vida callados la boca, viviendo privadamente nuestra fe y sin hacer nada públicamente para incidir en la colectividad y comunidad en la que vivimos. Él dice, edificad casas y habitadlas. Plantad huertas y comed su fruto. Tomad mujeres y engendrad hijos e hijas. Multiplicaos allí y no disminuyáis. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado. Y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar ustedes también. ¿Cuál es su actitud ante la adversidad, ante el destierro y ante todas las cosas que le tocan vivir como penas y luchas en esta vida? Jeremías trae este mensaje con una orden enseguida, no anda con protocolos en su carta. Presenta al Señor como el Señor de los ejércitos con una orden que es edificad, que es plantad, que es comer, que es engendrar y desarrollar familias, que es buscar bienestar, trabajar, aportar y no quedarse lamentado llorando por la situación en que nos toca vivir en forma penosa y resignada. En primer lugar, dice edificad casas y habitadlas. Establecerse como residente en una comunidad, en una ciudad, en un lugar. Edificar una casa es toda una inversión de esfuerzo, de poner un capital, que hay que conseguir dónde hacerlo, los permisos, los materiales, contratar gente, el tiempo de inversión, y no solo eso, sino que Dios les pide que las habiten esas casas. Eso implica considerarse residentes, no de corto plazo, sino de largo aliento en ese lugar, instalarse en esas comunidades, estar dispuestos a echar raíces allí por tiempo indeterminado, y el residente tiene otra perspectiva del que tiene el que está de paso, nada más, ¿verdad? Porque a veces, tal vez el que viene desterrado o viene escapando o huyendo, dice, bueno, estoy acá por un periodo cortito de tiempo y después sigo camino hacia otro lugar. Pero Dios les pide que esa no sea su actitud, sino que vayan con la actitud de echar fundamentos, raíces y ser parte de esa comunidad, instalarse en ese lugar, edificando un lugar donde vivir. Tal vez toda su vida. Fíjense que Jeremías le dice 70 años van a estar ahí. Y algunas generaciones que vendrán después también quedarán viviendo ahí, residiendo ahí. En segundo lugar, plantad huertos y comed sus frutos. Eso implica estrechar vínculos con la tierra, es desarrollar una cultura del trabajo en ese lugar, es hacer prosperar esa sociedad con el esfuerzo personal del desterrado, el que está allí llegando como nuevo, es contribuir a la producción de esa nación a la que fueron trasplantados, es cumplir lo que les pidió el Señor de ser bendición para todas las naciones de la tierra, el pueblo de Israel. Ellos llevaban talento humano desde el palacio del rey, ahí estaba Daniel y sus amigos en el palacio de Nabucodonosor, habían llevado herreros, carpinteros, constructores y toda una gama de saberes y talentos, oficios y conocimientos que Dios les pide que no se los guarden para ellos, sino que los pongan a funcionar en el lugar donde están y se comprometan a trabajar, a funcionar y lo hagan prosperar. ¿Cuál es nuestra actitud en la sociedad en la que vivimos? ¿Trabajamos para contribuir? ¿Trabajamos para hacer prosperar? ¿Trabajamos como agentes participantes de nuestra comunidad para que por nuestro trabajo cotidiano las relaciones crezcan, fructifiquen, se desarrollen? ¿O simplemente tenemos una visión muy egoísta de todo ese proceso? Dios los llama a ser partícipes de la producción, del trabajo, en todas sus maneras, para contribuir al crecimiento de esa sociedad. En tercer lugar, Jeremías les dice, formen familias y tengan hijos. Hasta la nueva versión internacional habla hijos de sus hijos, tercera generación en el lugar, y extender la permanencia allí. Tener un hijo en un lugar donde uno va implica
todo un asentamiento en el lugar. A los niños necesitan estabilidad, necesitan controles médicos, necesitan tener su alimentación, dónde educarlos, dónde formarlos para que encuentren un proyecto de vida en una sociedad como esa, una sociedad pagana en la que estaban viviendo, pero necesitaban poder formarse, aprender oficios, desarrollar relaciones, tener vínculos, amistades, tener una comunidad que los sostuviera. Y cuando uno decide tener hijos en un lugar, eso marca entonces que otra forma de asentarse, edifican casas, o sea, todo el proceso edilicio de asentarse, se comprometen con el sistema de trabajo y producción del lugar donde fueron trasladados y les pide encima un paso de más compromisos, que es tener familia, tener hijos y asentarse en esa comunidad. Me acuerdo cuando vivíamos en Estados Unidos con mi esposa, estamos estudiando, haciendo el posgrado allá, tenía un compañero africano que me decía, Esteban, tienen que tener un hijo acá en Estados Unidos, me decía. ¿Y por qué? Dice, porque va a tener la ciudadanía, hermano, me dice, fíjate las ventajas que podés tener. No, no, nosotros acá estamos de paso, le dije. Nuestros hijos van a nacer en otro lado. Es que cuando uno decide tener hijos en un lugar, les da la identidad, les da la ciudadanía, les da la pertenencia, les da el lugar de sentirse en esa cultura, en ese lugar, y donde es muy difícil despegarse después para la siguiente generación, de integrarlos a vivir de esa manera. Una de las señales de nuestro compromiso con la sociedad de hoy, que el Señor nos manda a las familias que son de la fe, es tener hijos. Y esto parece raro, pero hoy, si uno mira los procesos estadísticos de lo que es los procesos de natalidad en el Uruguay, específicamente les voy a hablar, vemos una creciente tendencia de matrimonios jóvenes de no tener hijos como proyecto de vida. No estoy hablando de aquellos que no pueden tenerlos por diferentes razones, sino de los que deciden no tener hijos por no querer asumir los compromisos y responsabilidades que ellos generan y las necesidades, las obligaciones que ello trae allí, porque eso exige toda una responsabilidad. Y Dios alienta a estos cautivos a tener hijos, a aceptar los desafíos que implica tenerlos, las responsabilidades, los compromisos que hay que asumir en ese lugar y económicos, sociales, institucionales para poder tenerlos y desarrollarlos y criarlos en ese ambiente. Y Dios sabe a qué ambiente los estaba mandando. Un ambiente de esclavitud, un ambiente hostil, violencia, una cultura anti-Dios totalmente y pagana, y allí les dice, tengan hijos, y que esas nuevas generaciones sean influyentes para el lugar donde van a vivir. Fíjense los pasos de asentamiento que les va reclamando a los judíos en la cautividad para que asuman compromiso en el lugar donde son mandados. Y en cuarto lugar, debían buscar el bienestar de la ciudad a donde el Señor los había puesto. Buscar el bienestar de la ciudad. No llegar allí simplemente para obtener lo que yo necesito para mis propias necesidades. No llegar allí simplemente como para sacar lo que estoy necesitando, sino para contribuir, ser participantes del desarrollo de esa comunidad y rogar en oración por ellos, rogar por el lugar donde vivo, pedirle a Dios por esa ciudad, por sus autoridades, por la gente que vive allí, comprometerse espiritualmente con el lugar. ¿Ven el grado de creciente compromiso que le está demandando el Señor a los judíos deportados, viviendo desterrados en el nuevo lugar? O sea, no debemos mirarla de afuera. Nos dice el Señor, sino comprometernos, participar de esa sociedad, siendo agentes de construcción, producción, de criar familias, de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que haya prosperidad, para que propendamos en nuestra acción al bien común de esa sociedad y generar descendencia. Esa es una manera también de mostrar nuestra fe. Esa es la manera en que les pide el Señor que muestren su fe y su compromiso espiritual en un ambiente totalmente hostil para lo que ellos son. Somos
peregrinos y extranjeros. Es verdad, lo dice la Biblia muy claramente, pero mientras marchamos a la patria celestial, se nos pide que desarrollamos vidas que traigan bendición al pueblo donde estamos instalados, que traigan bendición y crecimiento y desarrollo para la cultura, que aportemos para la economía, que aportemos para los vínculos sociales, siendo agentes que participan positivamente y damos un testimonio saludable de nuestra fe en ese compromiso. Así debemos sentir nuestra participación en medio de un ambiente en el cual nos sentimos extraños, peregrinos, extranjeros, desterrados y anhelando llegar a la patria celestial. Pero no podemos estar mirándola de afuera, hermanos, y quejándonos por lo que pasa y lo que es ese ambiente. Debemos involucrarnos, edificar, producir, formar familias, trabajar por el bien y rogar espiritualmente por nuestras comunidades, tareas que tenemos que hacer cada uno de nosotros donde nos encontramos. En el versículo 8, cuando uno sigue leyendo el texto, la misma fórmula del comienzo se repite, como mostrando un cambio en el tema dentro de la carta. Y vuelve a decir, porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. El profeta aquí en esta sección llama ahora a que tengan atención hacia los profetas falsos que estaban metidos en el pueblo, que estaban incluso en la cautividad, se habían ido con ellos, habían molestado bastante en Jerusalén y ahora seguían molestando todavía en el destierro y los tenían así comiéndoles las orejas, podríamos decir, con las cosas que les decían, que estaban pregonando una falsa esperanza en medio del desastre. Ya lo habían hecho en Jerusalén y se habían equivocado, habían dicho un montón de cosas que no se cumplieron y estaban diciéndole al pueblo, miren muchachos que esto va a durar poco, Jerusalén todavía está en pie, vamos a poder volver, el Señor va a obrar milagrosamente, así que no se compromete. Todo lo que le decía Jeremías, esto decían lo contrario. Y no hicieran caso a Jeremías, ya lo decían cuando estaban en Jerusalén, no le hagan caso a Jeremías, es un aguafiestas, pronto estaremos de vuelta en Jerusalén, incluso si uno lee los capítulos anteriores, ve que a Jeremías lo intentaron matar porque les estaba molestando demasiado el mensaje del profeta. Así que estaban teniendo todo el tiempo, en medio ya de un sentir emocional, espiritual, de sentirse desterrados, fuera de su contexto y con todo lo que implica estar cautivo y esclavo, esta gente diciéndole estas cosas. Todo el libro de Jeremías está lleno de alusiones a los falsos profetas. Y es que en épocas de crisis, hermanos y hermanas, en épocas de confusión, es cuando más pululan los falsos profetas. Y más la gente corre tras ellos. Parece que como encantados en medio de sus necesidades y angustias, la gente buscar quien le endulce los oídos. Porque se han perdido los referentes, se han perdido las identidades, se han perdido lo que me daba seguridades. Y necesito que alguien me diga algo que me alivie en medio de ese contexto. Necesitan esperanza, necesitamos esperanza en medio de ese tipo de situaciones. Y con esa necesidad es que juegan esas personas. A río revuelto, dice el dicho, ganancia de pescador, y ahí estaban estos enviados del diablo, literalmente, para tratar de hacer confundir a la gente. Esta carta, de hecho, tiene como motivo central, y si usted sigue leyendo más del versículo 14 en adelante, que hoy no nos va a dar el tiempo para cubrirlo, toda una serie de referencias a gente que estaba diciendo disparates, mensajes erróneos, que los estaban haciendo tener una perspectiva equivocada en cuanto a cómo debían vivir en el nuevo contexto en que se encontraban durante el tiempo de cautividad y la forma de relacionarse en Babilonia. En realidad, no podían decir que lo que traía Jeremías era una novedad. Ya se lo venía anunciando. Les venía diciendo que se venía el derrame de esa olla hirviendo del norte, como están los primeros capítulos, que los iba a arrasar y pasar por encima. Y que iban a estar, dice Jeremías, 25, 70 años en cautividad. Pero se negaban a aceptarlo, parece, y Jeremías tiene que recordárselo entonces. El pueblo estaba en la disyuntiva allí. Le creemos a Jeremías, que viene con todo este mensaje que es un plomazo encima, ya encima tenemos estos problemas, viene el profeta
Jeremías a decirnos todo esto, o aceptar los consejos de quienes pronosticaban y anunciaban como parte de Dios un mensaje diferente. Ese era el gran desafío en el momento, y discernir quién es un falso profeta y quién es enviado por el Señor era toda una tarea compleja en aquella época. Y más cuando uno está en un estado emocional, espiritual, de derrota, colapsado en todos los aspectos y no sabe para dónde agarrar. Así tenía que estar entonces lidiando Jeremías con toda esta gente en situación difícil. En el capítulo 23, versículo 16, el profeta les indica el modus operandi de esta gente. Ellos los conducen hacia lo vano, les cuentan la visión de su propia fantasía. Jeremías 23, 16, no de la boca del Señor. Más adelante, 23, 28, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, pero el que tenga mi palabra, dice el Señor, que hable mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Ya los profetas, los falsos profetas, habían querido matar a Jeremías, como decíamos, porque les estaban molestando en su mensaje y en su negocio, en el ambiente en que se desarrollaban. Pero el pueblo se dejó seducir en su momento por los falsos profetas. Preferían escuchar a los otros que a Jeremías. Contemporizaban con toda la corrupción del momento que tenía el pueblo de Israel. Y ahora estaban otra vez en ese mismo riesgo en Babilonia y parece que no habían aprendido la lección de las fatales decisiones que habían tomado por seguir el consejo de estos otros que los estaban llevando como gente aturdida, como gente golpeada, como gente que necesitaba una palabra de esperanza y se aferraba a falsas expectativas. Allí estaba el pueblo en Babilonia. Porque era duro aceptar, pongámonos en los zapatos de esta gente. Es difícil aceptar un mensaje de este tipo para nuestras propias vidas, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos, según lo que le estaba diciendo Jeremías, jamás volverían a Jerusalén. Jamás lo iban a hacer. Porque en 70 años de cautividad, muchos de ellos morirían en Babilonia. La mayoría seguramente. Hay que aceptar ese mensaje, ¿no? Es decir, nunca más vas a volver a tu tierra. Nunca más. Pero aún en esa situación te pido que tomes esta actitud. Serían las nuevas generaciones las que iban a volver. Sus hijos, sus nietos. Tal vez un proceso similar al que vivió el pueblo luego de los 40 años en el desierto, cuando se rebelaron contra Dios y no quisieron aceptar la forma de entrar a la tierra prometida, y por su incredulidad y desobediencia la mayoría murió tras un peregrinaje de 40 años en el desierto y no vieron la promesa cumplida por su desobediencia. Aquí parece que iban en un proceso similar. No estaban en Babilonia como parte de una excursión, no estaban en Babilonia para pasarla bien, estaban allí por disciplina y corrección del Señor, porque eran una generación de corazones endurecidos, que no habían aceptado ninguna advertencia del mal que estaba viniendo sobre ellos, que se les venía encima, y Jeremías y otros profetas decían, muchachos, no hagan esto, miren que están tomando malos caminos, no hagan alianza con los egipcios, con los asirios, no hagan negocios con los babilonios tampoco, no se dejen influir por esta cultura y tomen decisiones que los están llamando por mal camino, abandonando a Dios, sus principios y obedeciendo. Años estuvo Jeremías sin toda una generación de profetas llamándoles la atención. No quisieron escuchar, se endurecieron, se volvieron personas totalmente como el faraón en Egipto, que una y otra vez el Señor le llamó la atención, primero con palabras, después con las plagas, y hasta llegando al terrible momento de la pérdida de su primogénito. Aquí los judíos llegaron a la deportación por terquedad, por endurecimiento,
por no aceptar el correctivo del Señor a tiempo y cambiar su manera de vivir. Así que la deportación era la vara correctora del Señor sobre su pueblo. Y Jeremías describe muy bien el tipo de sociedad, porque uno dice, qué duro fue Dios con los judíos que los mandó en estas condiciones. Pero veamos lo que pasó con el pueblo de Israel en esa época, durante años, una y otra generación. 5:1, no había justicia y no se buscaba la verdad. Había endurecimiento a pesar de la corrección que venía periódicamente. Se habían convertido en ignorantes, dice Jeremías, no conociendo el camino del Señor ni las ordenanzas de su Dios. Habían dejado de estudiar el Pentateuco, la ley, la Biblia, podríamos decir nosotros, no se dedicaban a conocer la voluntad del Señor en su vida, sus ordenanzas, por tanto no sabían cómo vivir de acuerdo a esos principios. Eso los llevó a una vida de, dice Jeremías, de inmoralidad sexual, con un proceso de degradación moral del pueblo y su liderazgo, llegando a negar en el capítulo 5, 11 y 12, y estoy tomando los titulares de cada versículo, a negar la existencia de Dios y su incidencia en las disciplinas que estaban recibiendo. En ese contexto, dice Jeremías 5:13, llegaron los falsos profetas. Claro, estaba todo listo para escuchar un mensaje de mentira. En el capítulo 7 se describe la religiosidad que seguían sosteniendo todavía como formalista y tradicionalista como un verdadero talismán. El templo se convirtió como en un fetiche y un amuleto simbólico, pero sin contenido espiritual, y tenían un estilo de vida corrompido. Iban al templo a adorar y salían afuera y vivían como verdaderos corruptos morales y espirituales, al punto que llegaron a practicar rituales perversos, dice Jeremías, en que quemaban a sus hijos e hijas en el fuego. Así llegó el punto de degradación total del respeto y la sacralidad por la vida. ¿Se parece en algo a lo que nosotros estamos viviendo? La convivencia social del tiempo de Jeremías llegó a un punto intolerable para ellos mismos, porque todos ellos son adúlteros, una asamblea de traidores, dice Jeremías. La mentira y no la verdad prevalecían en las conversaciones, sigue diciendo el profeta. La confianza, ese valor tan necesario e importante para la convivencia, no existía. Todos tenían miedo de que el otro los defraudara, porque obraban con engaño y calumnia, dice Jeremías, describiendo la situación del pueblo. Todo eso estaba sucediendo. Y llegó el momento en que se terminó la paciencia y la disciplina vino. Y llegó la vara del Señor a través de Nabucodonosor y toda la invasión babilónica. El proceso de degradación no estuvo sin llamados de atención. Dios quería tener misericordia. Lo llamaba a renovar los votos, a restablecer el pacto una y otra vez. Todo el trabajo de Jeremías durante años fue el llamar al pueblo al arrepentimiento de todas esas cosas y volverse a Dios. Pero llegaron al punto, dice el capítulo 9, en que ya no había posibilidad de retorno, si no era con un castigo correctivo. A ese pueblo al que Dios disciplina es que Jeremías le escribe esa carta, para exhortarlos a vivir de la forma en que hemos visto al inicio de los primeros versículos del capítulo 29. A esos, aún en medio de su estado terrible de degradación personal y colectiva, les pide que tomen decisiones de bienestar, de vivir de otra manera en medio del contexto en el que se encontraban. No habían vivido de esa forma en su lugar de origen y ahora les pide que en medio de la esclavitud asuman otro estilo de vida. Porque yo sé, dice el Señor, en medio de todo eso que les estaba diciendo, yo sé los planes que tengo para ustedes, muchachos. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Aún en medio de todo eso que estaban viviendo, de lo que eran actualmente,
y de lo que el Señor les estaba diciendo, yo tengo esperanza por ustedes todavía. Todavía creo que ustedes pueden salir adelante y cambiar la pisada. Pero esos planes se cumplirían 70 años después. ¿Estaríamos nosotros dispuestos a trabajar por planes de bienestar que se verán cumplidos en 70 años? ¿Que no los veremos nosotros siquiera? ¿Que los verán nuestros hijos y nuestros nietos tal vez? La mayoría de nosotros no vamos a estar aquí para verlo seguramente, pero Dios le dice al pueblo de Israel que deben trabajar para ese futuro lleno de esperanza, como promesa que el Señor les está dando. Que verán que sus nietos van a ver eso, que sus hijos van a ver eso, y que debían edificar, trabajar, multiplicarse pensando en las siguientes generaciones y llevando sobre ellos el resultado de sus propias decisiones que los habían puesto en esa situación dolorosa, aceptando la vara correctiva del Señor. Todo eso, mirando a Jeremías 29, nos debe llevar a pensar en nosotros. ¿Para qué generación estamos trabajando nosotros el día de hoy? ¿Para qué generación estamos trabajando? El Señor les invitaba a mirar 70 años para adelante de lo que se iba a cumplir. Hoy nuestras visiones son muy cortoplacistas, no sabemos lo que va a pasar mañana, la incertidumbre nos gana constantemente, no podemos ver más allá del día de hoy en muchos casos. Y el futuro parece algo tan incierto y lejano que no podemos ponerlo en nuestra visión. Pero el Señor le pide al pueblo que mire 70 años hacia adelante, a largo plazo, para construir un futuro lleno de esperanza. ¿Trabajamos de esa manera nosotros? ¿Edificamos? ¿Producimos? ¿Formamos familias? ¿Nos comprometemos con la sociedad en la que estamos? ¿Rogamos y nos comprometemos espiritualmente por el lugar donde el Señor nos ha puesto? Al igual que aquella generación, también debemos preguntarnos, ¿por qué el mundo está en las condiciones en que se encuentra? ¿Cuál ha sido nuestra parte para el estado de la sociedad actual? ¿Será que el Señor nos está poniendo en esta época en la que estamos en un proceso de disciplina personal y colectiva globalmente para que entendamos que su llamado todavía está golpeando la puerta antes que venga el cimbronazo final? ¿O estamos todavía atontados, distraídos en muchas otras cosas, como estaba el pueblo de Israel en su momento? Repase Jeremías, todos esos capítulos que hemos mencionado. Hay cosas que están siendo reales en nuestras vidas personales, en nuestras vidas colectivas, como familias y sociedades. ¿Estamos dispuestos a aceptar la disciplina que el Señor nos está imponiendo en la Babilonia actual que vivimos? Hoy el Señor, una vez más, en medio del contexto en que estamos, nos pone en las disyuntivas de tomar una elección, de seguir las voces de los falsos maestros y profetas de nuestro tiempo, o ponernos en pie ante su llamado de disciplina, de corrección, y ser constructores, a plantar y producir frutos con nuestras manos y nuestro esfuerzo, a formar y desarrollar familias que tengan principios de fe, a buscar el bienestar de la sociedad en la que vivimos, a no aislarnos, sino introducirnos en ella con compromiso, a rogar y a participar espiritualmente en medio de ella, a comprometernos con los planes del Señor, que al final, y los miramos como esa luz brillante hacia adelante, traerán un futuro lleno de esperanza. Yo creo eso. ¿Usted lo cree? El Señor lo está llamando hoy. Lea nuevamente en el resto del día Jeremías 29 y vea cómo puede ser parte de esto que Jeremías dice y lo pone en la carta: yo, el Señor, lo afirmo.
y lo firma. Así que no hay duda de que se va a cumplir. Quiera el Señor encontrarnos parados firmes, cumpliendo este llamado también hoy para nuestra generación. Señor Jesús, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos y para guiarnos al buen camino que debemos andar. Ayúdanos en este contexto que estamos viviendo a ser constructores, a ser productores, a formar familias, a comprometernos en la vida de nuestra ciudad, de nuestra sociedad, para el bienestar de ella, a rogar y comprometernos espiritualmente por nuestras comunidades, a participar de ella con el compromiso que tú nos llamas para dar testimonio de nuestra fe, sabiendo que tú tienes planes para nuestro bien y no para nuestro mal, sabiendo que tú traes un futuro lleno de esperanza. Gracias, Jesús. En ti descansamos. Amén.